Hola, muy buenas tardes a todos. Los saludamos desde diferentes partes del mundo hoy. Mi nombre es Paula Álvarez y soy la directora de ICDL en Colombia. Hoy estamos muy internacionales. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales de la casa con quien vamos a estar conversando. Entrando en materia, quiero presentar a nuestras dos invitadas. Desde México tenemos a Yadira Rincón. Yadira, tú llevas un poco más de 20 años trabajando en educación, trabajando en diferentes grados, ¿verdad? En diferentes proyectos, desde la educación mediada por TIC, competencias en manejo de información, coaching y TIC, gamificación. Estás ahorita en México apoyando desde allá muchísimas instituciones educativas. Yadira, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos desde México. Es un gusto tenerte con nosotros por acá. Y que puedas compartir también una experiencia cercana y que nos cuentes también cómo va todo desde DF. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Bienvenidos a todos. Me encanta ver a muchos nombres conocidos, por no decir rostros conocidos. Me encanta tenerlos. Tengo mucha gente aquí también que nos está acompañando. Un gusto estar aquí compartiendo con Johanna y contigo este espacio. Justo este momento nos está llevando a repensar muchísimas cosas de los procesos educativos, y el objetivo de esto es justo plantearnos en qué debemos ir y qué debemos ir, cómo poder ir más allá de lo que está pasando en este momento. Así que muchas gracias y estaremos muy atentos con todos. Muchas gracias, había silenciado mi micrófono. Muchas gracias, Yadira. Y nos acompaña Johanna Ursín. Me disculpas, la pronunciación de tu apellido, Johanna, ahorita nos haces el ajuste. Johanna, algo que me parece súper importante de tenerte con nosotros, tú estás en Finlandia y tu experiencia en el sector educativo viene desde tu maestría en ciencias sociales, tienes estudios para ser maestra, para ser profesora, y has trabajado con países africanos, has trabajado con países latinoamericanos, has trabajado también desde el PNUD en temas de educación y has estado acompañando a la sociedad civil, a las compañías privadas y el sector de la educación superior. Y hay muchísimas iniciativas en Finlandia relacionadas con la educación. Yo creo que aquí todos sabemos el puesto que ocupa Finlandia a nivel mundial en la educación. Admiramos muchísimo lo que se hace también en Finlandia. Son un ejemplo para nosotros en muchas cosas y para nosotros pues es un gusto poder compartir contigo esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto muy grande estar hoy acá con ustedes y hablar sobre la educación y sobre el uso de la tecnología en la educación en estos tiempos de corona. Y es, como dijo Paula, yo he estado trabajando en América Latina, así que es un continente muy, muy querido para mí. Sí, gracias, Paula. Yo quiero, para dejarte ya con toda nuestra audiencia, quiero hacer una introducción que conversábamos ahora hace un momento, conversábamos las tres hace un momento, y cuando nos hablan de transformación digital, cuando nos hablan de la cuarta revolución industrial, cuando nosotros mismos vemos de forma muy cercana los cambios que la tecnología ha generado aún en nuestros hábitos de consumo de lectura, la forma como vemos televisión, la forma como encontramos información. Hay transformaciones en todos los sectores. Aún en lo público hay transformaciones en todos los sectores. Mi pregunta, Johanna, que más que pregunta, que espera una respuesta, es como una introducción al tema que vamos a tratar. ¿Cómo desde la educación se han abordado o cómo se ven todos estos cambios? ¿Cómo se puede repensar? No es nuevo, no nos están diciendo hace un mes que las cosas están cambiando. ¿Se ha preparado el sector educativo para esta cuarta revolución industrial, para estos momentos que estamos viviendo? Y con esa pregunta que de pronto tendrá muchísima tela de donde cortar, quiero dejarte con la presentación para que comiences, Johanna. Bueno, muchísimas gracias. Eso sí es una pregunta grande e importante y creo que estamos en el proceso en este momento. No estamos todavía allá, pero esperemos que estamos allá en algún momento. Y eso es justamente el tema de hoy, cómo está la educación ahora respondiendo a las necesidades que hay en este mundo. Entonces, eso cuando hablamos con Paula sobre este seminario en web, ella me pidió justamente hablar
si estamos aprendiendo en este tiempo de contingencia, cuando los niños estudiantes están en las casas, cuando hay nuevas necesidades para enseñar y aprender, y eso es el que vamos a hablar hoy. Y esos son los tres temas. Primero estaba pensando justamente hablar un poco de los cambios en nuestra sociedad y cómo son las necesidades cambiadas, como mencionó Paula. Y después de eso hablamos sobre las posibilidades de la tecnología en la educación, así que cómo puedo tecnología ayudarnos a mejorar la educación y también a responder a las necesidades que hay. Y después la última parte es sobre las experiencias y ejemplos desde Finlandia durante los últimos 3-4 semanas que hemos tenido ahora con este corona y con las escuelas cerradas, porque yo sé que es un tema muy, muy urgente ahora en todo el mundo. Y todos los profesores están pensando qué hacer ahora, cómo enseñar a los niños. Así que son unas experiencias muy, muy concretos. Entonces, yo intento ver mientras estoy hablando las preguntas de ustedes, si tienen allá en chat, si que como estar respondiendo en el mismo tiempo cuando estoy hablando. Y también después de cada parte vamos a tener una pausa y después, por ejemplo, Paula puede coger y hacer unas preguntas relacionadas con las preguntas que ustedes han pedido allá en chat, si no avanzo responder a todas las preguntas que tienen al mismo tiempo. Bueno, entonces empezamos. Así que como Paula ya mencioné que ahora tenemos la cuarta revolución de la industria de tecnología, y como pensamos que hace años tuvimos el sistema de agricular y después hemos tenido la industria como tradicional con todas las fábricas y hemos cambiado a los servicios y ahora a la tecnología. Y cuando realmente el sistema educativo fue creado, era en el tiempo de sistema o tiempo industrial, a unas necesidades muy, muy, muy diferentes que tenemos ahora. Y hoy día, como sabemos todos, el mundo está bien cambiado, tenemos redes sociales, tenemos más conexiones con toda la gente alrededor de todo el mundo y todo, así que las tecnologías han desarrollado mucho, así que ya los conocimientos que hemos tenido antes ya no es suficiente. Y acá hay como un ejemplo cómo han sido antes las necesidades y qué tipo de necesidades nos necesitamos ahora. En el tiempo de como industria tradicionales, la escuela también, cuando era escuela construido, formado como es casi hasta hoy día, la idea era entrenar especialistas de una cosa, porque la industria necesitaba un tipo de especialistas. No era necesario tener unas competencias extensas, solamente era suficiente que, por ejemplo, tuvimos doctores que sabían cuidar los pacientes, o tuvimos unos técnicos que sabían hacer justamente la cosa técnica, pero nada más. Pero después, poco a poco, cuando la sociedad desarrolló, digamos, y se cambió, entonces también cambiaron los tipos de trabajos que hay, y poco a poco no era más suficiente estar especialista de un tema, sino la gente necesitamos temas, saber de muchos diferentes temas y ser capaces de muchas cosas. Y ahora, hoy día, ya eso tampoco no es suficiente. Hoy día necesitamos tener competencias extensas, necesitamos estar especialistas en muchas cosas. Por ejemplo, ya no es suficiente ser un profesor y saber cómo enseñar un materia exacto.
Los profesores ya necesitan saber sobre las culturas porque tenemos clases multiculturales. Los profesores tienen que saber sobre tecnología para usar las computadoras y todas las herramientas. En la misma manera, por ejemplo, en mi trabajo ya no es suficiente que yo sé de educación, yo necesito saber de manejo de proyectos, yo necesito conocer diferentes culturas para poder después hacer mi trabajo cuando yo estoy desarrollando los programas del desarrollo profesional de los profesores desde acá de Finlandia. Entonces, hoy día en el mercado laboral necesitamos muchos conocimientos, ser especialistas de diferentes temas, necesitamos competencias extensas. Entonces, no es más suficiente que la escuela está enseñándonos una cosa, está enseñándonos una cosa, por ejemplo, de tema de biología o de la historia o cualquier otro tema. No, necesitamos aprender muchísimas más cosas. Necesitamos las competencias extensas. Además de los conocimientos, necesitamos aprender habilidades, por ejemplo, la cooperación con la gente, como hoy día hablaremos más. Trabajamos en los grupos, necesitamos saber comunicar bien con la gente, estamos comunicando con la gente de países diferentes o de diferentes culturas, etcétera. Así que la forma de trabajo ha cambiado y por eso necesitamos las habilidades diferentes. Pero eso tampoco no es suficiente. Además, necesitamos actitudes, necesitamos desarrollar las actitudes para desarrollar unas personas, unos adultos futuros que pueden trabajar por bienestar de todos nuestros países o todo el mundo. Queremos enseñar actitudes como respeto hacia otra gente, honestidad, etcétera. Flexibilidad, por ejemplo, es una actitud importante que somos capaces de ser flexibles en nuestro trabajo y en nuestra vida en general. Y estas son las cosas cuando pensamos una educación, digamos, tradicional, eso no está tanto incluido allá. Y por eso necesitamos repensar nuestra como educación, cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar. Y allá después viene la pregunta, ¿cómo podemos usar la tecnología también para enseñar estos temas? Entonces, no sé si Paula quieres continuar con esto. Les escribí en el chat a todos si tienen alguna pregunta hasta este momento. Igual, Yadira, para ti está todo el micrófono si tienes alguna. Yo tengo un comentario sobre lo que mencionas. Yo soy de la generación que estudió en 1980, sin hacer muchos cálculos de edades. Soy de esa generación. Y digamos que en los maestros que yo tuve, lo mencionabas ahora, yo no había caído en cuenta de eso y me gustaría también que nuestros profes que están en el chat nos den 2 o 3 opiniones que podamos también conversar sobre esto. Y tú mencionaste docentes que aprenden varias cosas. Recuerdo que mi maestro de física era mi maestro de física y lo que veíamos en clase de física era física, ¿verdad? Estábamos súper enfocados en las materias. Tú mencionaste que los maestros deben aprender varias cosas. ¿Esto funciona, Yadira, en tu caso también en México? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se aborda ese aprendizaje? Estamos hablando hasta ahorita del maestro, del rol del maestro y de los conocimientos que debe tener el maestro y de las diferentes habilidades, aún habilidades blandas que mencionabas tú en las actitudes y en la convicción. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que estamos conviviendo en escenarios múltiples. Tenemos algunas instituciones en donde evidentemente se tiende al desarrollo de, como bien lo dice Johanna, ¿no? De una visión integral de la persona, tanto para el maestro como para los estudiantes, ¿verdad? En donde no solamente nos limitamos a unos contenidos,
sino en realidad nos centramos en esas competencias, en las habilidades y en toda la parte de actitudes. Ahora que mencionabas el trabajo en equipo, la comunicación, la flexibilidad, ¿no? La empatía, son habilidades que ya se han empezado digamos que se ha empezado a incluir en los currículos tanto escolares como en la formación de los maestros, como elementos importantísimos, ¿no? De considerar. Sin embargo, creo que todavía tenemos una brecha significativa que andar, ¿verdad? Si bien hay unas universidades que están marcando pauta en esto y unas instituciones en donde a sus maestros, a quienes se están formando para ser maestros, se les está incorporando y se les está planteando el desarrollo de estas competencias. También conozco el caso de instituciones educativas en donde desde muy pequeñitos, sin importar si tenemos pequeñitos desde maternal, en donde se ve al estudiante como un ser multidimensional, ¿no? Como donde tiene que ir desarrollando todas estas habilidades y justo ya no solamente una especialidad para esto, sino también cómo comunicas, pero también cómo trabajas en equipo, pero también eres un ser social y entonces cómo contribuyes a la comunidad, ¿no? Creo que, pero también tenemos escenarios que conocemos, ¿no? En donde todavía estamos centrados muy en contenidos, en que se aprende, que memoriza, y nos centramos solamente en eso, ¿no? Entonces creo que tenemos aquí, y en el chat tenemos también seguramente representación de profesores que hacen parte de esa generación en donde ahora, esa generación no digo por edad, sino esa generación que se ha preocupado por una visión más amplia, ¿no? Y nos podrán dar también ejemplos muy interesantes, pero creo que estamos conviviendo simultáneamente en muchos escenarios, Paula y Johanna. Perfecto. Y para continuar acá, hay un comentario que nos hacen acá en el chat. Considero que nos dice Tabata Cardona, considero que efectivamente estamos en una era donde debemos aprender muchas cosas, realmente los alumnos diversas habilidades. Esto ayuda a que nosotros podamos mejorar la persona tanto en el alumno como en el docente, y lo mencionabas ahora, Johanna, esa posibilidad de hacer, de formar, de tener en los estudiantes esa conciencia de lo que el mundo necesita. Y para dejarte la introducción a este tema, mencionaste algo y que quiero que reflexionemos también nosotros en esta conversación. Debemos primero pensar cómo vamos a enseñar y luego vendrá la pregunta de la tecnología. De pronto, durante estos tiempos nos hemos dedicado más a evaluar si es por Google Classroom, si es por Zoom, si es por Teams, antes de hacernos esa pregunta que me parece súper valiosa para que arranquemos allí. ¿Cómo vamos a enseñar? Y luego, después, ya vendrá la pregunta de la tecnología. No tenemos preguntas por lo pronto, Johanna, pero puedes continuar. Muy bien, muchas gracias. Y comentando eso que dijo Sarira, yo realmente pienso cuando hablamos del desarrollo profesional, es muy importante pensar que cuando somos profesores, no estamos listos cuando graduamos de la universidad, sino es un proceso continuo que nosotros somos ejemplos para los estudiantes que seguimos estudiando, seguimos desarrollándonos durante toda nuestra vida. Eso es lifelong learning, como es ahora en español, pero dando este ejemplo para los alumnos y también alegría de aprender y motivación de aprender y autorreflexión de desarrollo continuo es bien importante, un parte muy importante para ser profesores, pienso yo. Pero bueno, siguiendo del tema, como dijo Paula, antes que ir a las posibilidades que la tecnología puede dar a nosotros, es lo más importante cuando hablamos de educación es pensar qué queremos enseñar, cuáles son los objetivos de enseñanza, qué tienen que los niños o estudiantes a aprender en la escuela. Así que cuando empezamos a planificar la enseñanza, tenemos que siempre empezar desde los objetivos del currículo y desde basada en eso pensar, ok, ahora por ejemplo, el objetivo es que los niños van a aprender, ¿qué digo yo? Por ejemplo, algo de cambio climático, entonces pensar cómo ellos van a aprender de esto. ¿Qué métodos de enseñanza tenemos que
usar, que ellos entienden los principios del cambio climático, las razones atrás del cambio climático y también en el mismo tiempo cuando hablamos de las competencias, cómo vamos a incluir la enseñanza de actitudes relacionadas con el cambio climático, cómo va a ellos aprender qué significa sostenibilidad, cómo tienen que actuar ellos que actúan de una manera sostenible para intentar como disminuir los efectos del cambio climático. Y basada en este análisis de los objetivos, vamos a planificar los métodos de enseñanza, pensando si es suficiente que entienden algo o si quieren que van a aprender a analizar algo, en qué nivel de aprendizaje tendrían que ellos obtener. Y después de eso viene la pregunta, ok, esos son los métodos, ¿podría yo usar algo de tecnología como una herramienta para facilitar el proceso de aprendizaje o el proceso de la evaluación del aprendizaje? Así que es muy importante diferenciar cosa que la tecnología es realmente una herramienta, no un fin de la enseñanza. Y eso es siempre muy importante tener en mente porque yo he visto muchos casos que la gente está tan interesada, o tan emocionado usar diferentes herramientas de tecnología que olviden el fin de la enseñanza y los objetivos de aprendizaje. Entonces, eso es solamente para recordar. Pero después, sobre las posibilidades que la tecnología puede darnos. Este modelo de SAMR, S-A-M-R, me gusta presentarles. Es un modelo que categoriza 4 grados diferentes para la integración tecnológica a la educación. Está creado por el doctor Rubén Ventura. Él es un profesor de Estados Unidos que ha trabajado más que 20 o 25 años con los temas de educación y la tecnología. Así que en categorización la idea es mostrar que se puede usar la tecnología en los niveles diferentes. Así que hay diferentes maneras de usar tecnología. Y en el nivel de sustituir la tecnología, eso actúa como una herramienta sustituta directa, pero sin un cambio funcional en la enseñanza. Por ejemplo, normalmente si los niños o estudiantes escriben con la mano, ahora cuando lo sustituimos con la tecnología, ellos pueden escribir con las computadoras, pero como tal el resultado no cambia nada. Y después aumentar el próximo nivel. Todavía tecnología es como herramienta sustituta directa, pero tiene un poco mejores funciones. Por ejemplo, ahora en este nivel, los estudiantes pueden añadir fotos allá a sus presentaciones o videos a las presentaciones. Y después el tercer nivel, el modificar, eso ya transforma a la educación cuando se usa tecnología. Por ejemplo, los estudiantes pueden usar la misma herramienta, por ejemplo, Google Drive, y modificar unas presentaciones juntos en el mismo tiempo. Es algo que no podemos hacer sin la tecnología porque no podríamos tener un papel y escribir allá al mismo tiempo, sino siempre se necesitaría esperar los turnos. Así que eso después ya transforma la manera de aprender. Y el nivel más alto es redefinir y
En este nivel, la tecnología nos da posibilidades de hacer unas actividades nuevas que no podemos hacer sin el uso de la tecnología. Por ejemplo, los estudiantes pueden mostrar sus aprendizajes haciendo audios o videos o unos series de diferentes fotos. A veces, contrario al modelo tradicional, donde estarían, por ejemplo, escribiendo los exámenes o haciendo algo en una forma escrita. Entonces, en esta manera, hay diferentes maneras como usar la tecnología y eso es algo que yo también gustaría hacerles reflexionar un poco como profesores, que cómo ustedes podrían usar la tecnología o si ya han usado, en qué nivel han usado la tecnología. Y no es así que un nivel es mejor o peor que otro nivel, solamente son diferentes niveles y se puede después obtener diferentes tipos de resultados de la enseñanza. Y acá en el medio también después hay Bloom's taxonomía, así que como categorización de diferentes niveles de aprendizaje. Entonces pueden ver que en este nivel de sustituir estamos en los niveles más bajos de modelos de Bloom's. Entonces es usando maneras para sustituir la enseñanza tradicional. Eso ayuda a los niños a recordar y entender, pero cuando se va más arriba al modelo de SMR, hasta redefinir, cuando los niños ya empiezan a hacer sus propios videos o audios, etcétera. Eso ya permite también un nivel más alto de aprendizaje. Ellos aprender a evaluar las cosas que han aprendido. Ellos les permite crear ya nuevas cosas basadas en sus aprendizajes o las cosas que están aprendiendo. ¿Tienen algunos comentarios de esto? Hay algunos comentarios, Johanna, creo que nos queda muy claro justo como en este modelo que nos presentas de SARMS, ¿no? Sí. En donde tenemos desde unos niveles de sustituir, que como bien nos decía Paula hace un momento, algunos colegios han migrado un poco a esa posibilidad, ¿no? Cómo sustituyo las clases presenciales por clases a distancia, ¿no? En donde se está utilizando la tecnología para ello. Y evidentemente unos modelos en donde llegamos más allá, ¿no? Al principio de la plática, antes de que entráramos al aire, te preguntaba que si bien es cierto, sabemos que en Finlandia la educación, digamos, reglada empieza a partir de los 7 años. En América Latina tenemos la situación de los más pequeñitos, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños de 1, 3, 4 años, ¿no? Como tu nena que tiene 4. ¿Cómo empezamos a redefinir realmente, ¿no? Porque no es sustituir, sino cómo llegamos a redefinir ese modelo como lo teníamos para estas tecnologías realmente como medio, acompañarlas para crear nuevas actividades de aprendizaje. Pero hay unas preguntas interesantes en el auditorio también, y es que nos dicen, hay realidades, por supuesto, hay realidades en donde el acceso a todas estas tecnologías, aún y sea para sustituir, por ejemplo, no es tan viable, ¿no? No hay acceso a estas tecnologías. Aquí, por ejemplo, para muchas regiones en México se abrió la televisión abierta, o sea, se volvieron a transmitir los programas de televisión abierta que se pasaban hace unos 30 o unos 15 años atrás, ¿verdad? Para que los niños que no tienen acceso a estas tecnologías y puedan conectarse por internet, por ejemplo, los puedan ver, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tienes como alguna recomendación, tal vez en el chat nos preguntan algunas personas que tienen situaciones en donde no tienen acceso a las tecnologías, ¿no? Sí, eso es una muy buena pregunta y eso es algo que nosotros ya hablamos antes que empezó este webinar y os dije que eso es una pregunta muy difícil porque obviamente eso depende de el grado, por ejemplo, ahora pensando esa situación con la corona, por ejemplo, si todos están totalmente en la cuarentena como están en Colombia o si está un poco más libre como en México o como ya pueden los niños y maestros, si pueden salir de las casas o no.
pero si no hay como acceso a la tecnología, si no tienen acceso a internet, pero pueden todavía movilizarse un poco de la casa. Entonces, en este tiempo, saliendo de temas de tecnología, simplemente hacer, por ejemplo, instrucciones, hacer unos como documentos en papel, allá las tareas a los niños, y después si hay algún lugar común de donde las familias pueden llevar las instrucciones, por ejemplo, si pueden ir a las escuelas o si hay una casa de comunidad, o bueno, depende obviamente si es una ciudad grande o pueblo pequeño. Después intentar como mandar las instrucciones a algún lugar así que después los niños pueden recogerlo. Y en la misma manera después, si no pueden estar en contacto, después hacer unos sistemas para también devolver las tareas. O también, obviamente, después, si es así que los niños no tienen acceso al Internet todo el tiempo, pero podrían usar una vez por día la conexión de Internet de sus padres, por ejemplo, si tienen celulares. Después es hacer, por ejemplo, hacer así, sustituir que hacer las tareas con la mano, sacar un foto y después si hay la manera para mandar a los profesores. Así que eso después depende muchísimo las posibilidades, porque hay una diferencia grande si se puede usar algo de tecnología o algo de redes de internet o si no hay usar para nada. Claro, yo creo que ahí podemos también abocarnos un poco a que si no tenemos tecnología, y como decimos, la tecnología es un medio, que evidentemente dentro del diseño de las estrategias que hagamos para los niños se propenda justo que analicen, que evalúen, que creen, ¿no? Que no nos quedemos como en la base de la pirámide, como de Bloom, sino que es nuestras estrategias, así no sean virtuales, así no se puedan conectar a Internet, en este marco que tú dices, que se puedan hacer en papel, pero que los lleven a desarrollar habilidades de orden superior, ¿no? Claro, eso. Y también, obviamente, después, sí, ahora es también un desafío para los métodos de enseñanza en esta manera, si hay la situación que normalmente la situación ha sido así, que los niños estudiantes han estado en las clases y después ha sido el profesor ha estado allá adelante hablando y los niños han estado escuchando. Entonces, eso también después es la forma tradicional de enseñar, pero ahora también una manera, esta situación nos obliga a pensar la enseñanza de una manera. Hay algo así que los profesores pueden dar este tipo de tareas que los niños tendrían que empezar a investigar independientemente o tendrían que empezar a aprender solitas. Entonces, allá también hay como un desafío, pero también creo que es una posibilidad. Más tarde tengo unos ejemplos desde Finlandia, cómo han hecho la enseñanza acá en este sentido. Sí, si quieres avanzamos, que creo que es como la cereza del pastel que todos queremos ver, ¿no? Escucharte como las experiencias que tienes desde allá. Así que yo creo que vamos a ir acumulando un poco las preguntas del chat y como evidentemente siempre no caer en esos extremos, como bien dices, ¿no? Ni tampoco pensar que lo ideal es estar en un escenario totalmente virtual, ni en un escenario donde no hay, sino estar cuidando los puntos medios en este proceso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me permito continuar. Eso, y eso es muchas veces yo he como tenido la pregunta, o bueno, como yo he trabajado con mucha gente de diferentes países y continentes, y yo he presidido mucho nuestra como sistema educativa de Finlandia y porque el sistema es tan buena, con cuáles son las fortalezas, y después vienen las profesoras y profesores y como dirigentes de las escuelas y sienten como, pero nuestra sociedad no es es muy diferente de ustedes, que cómo podemos hacer algo así porque nuestra sociedad es diferente, nosotros no tenemos las mismas herramientas para usar, pero después yo siempre he intentado decir que no se necesita hacer un cambio grande ya, es ya muy bien si se empieza de los pasos chiquititos, pensando adelante, pensando, ok, ¿qué podemos hacer próximo? ¿Qué es ahora como próximo paso? En fines tenemos un dicho que de los como ríos chiquititos
crece un crío grande. Y eso es la idea en esta manera que después es más fácil empezar haciendo los cambios chiquitos. Y de allá viene el cambio poco a poco. Pero bueno, entonces, ejemplos desde Finlandia. Tengo acá tres ejemplos de diferentes grados, como nuestros profesores han usado la tecnología. Y yo estoy hablando de las profesoras realmente porque en Finlandia mayor parte de los profesores son realmente mujeres. Entonces, y yo puedo decir que también acá ahora en Finlandia hemos tenido esta como situación con corona, digo 4 o 5 semanas, ya no recuerdo, así que 4 o 5 semanas nuestras escuelas han sido cerrados y como todo el mundo, para nosotros era un cambio grande, nuestros profesores, aunque tenemos la tecnología, aunque nuestros profesores tendrían que tener los conocimientos cómo usar la tecnología, eso sí ha sido también algo grave y también nuestros profesores han estado luchando con como muchos desafíos y pensando cómo hacer todo, porque obviamente eso pasó tan rápidamente que tampoco nadie estaba muy preparado, creo. Entonces, son unos ejemplos concretos de Finlandia. Entonces, este primer ejemplo es un ejemplo de reuniones con la clase y eso es de matemática, podría ser también alguna otra asignatura. ¿Y qué han hecho los profesores? Obviamente son niños chiquititos. En Finlandia se van a la escuela cuando tienen 7 años, así que obviamente no tienen conocimientos y capacidades tan grandes para usar la tecnología como los estudiantes un poco mayores. Entonces, allá los profesores han hecho, por ejemplo, videos de enseñanza y lo han puesto a YouTube, han compartido los videos en YouTube, como en el caso de México, han hecho como en la televisión algunos programas de enseñanza, así que los profesores mismos han hecho eso. Eso es como sustituir una clase normal donde están hablando adelante de sus estudiantes. Y al mismo tiempo, después los estudiantes han recibido las tareas a la casa, han usado unas herramientas técnicas para mandar las tareas y normalmente como son niños chiquitos, los padres han recibido estas tareas para niños para que puedan ayudar y cuidar que los niños están haciendo. Y después han tenido un cierto tiempo para ver los videos, hacer las tareas y después han organizado unas reuniones con la clase en una manera virtual. Por ejemplo, han usado Google Meet, pero hay diferentes herramientas para hacer eso. Y después han revisado juntos las tareas. Así que como ahora acá ustedes pueden escribir las preguntas, allá en programas los niños pueden como decir que ahora me gustaría responder, el profesor puede preguntar uno por uno las respuestas matemáticas, etcétera. Entonces eso es que han usado mucho en Finlandia con los niños chiquititos. Y después, eso no es solamente con la matemática, pueden usar este tipo de como encuentros, por ejemplo, cuando están aprendiendo idioma maternal, los profesores finlandeses han estado leyendo cuentos y han hecho preguntas relacionadas con los temas que tienen que estudiar. Y también hay momentos de deportes, porque obviamente acá hay una pregunta que si los niños realmente pueden concentrarse, etcétera. Entonces la idea es siempre construir una estructura del día para aprender, que tienen unas asignaturas, unas horas o tienen las reuniones con los profesores otra hora. Y también lo que se preocupa mucho acá en Finlandia, que no están solamente con
con los computadores solamente sentados, sino también los niños tienen que moverse mucho. Entonces los profesores han podido organizar este tipo de momentos de deporte o mandar instrucciones que hoy tienen que estar afuera 2 horas jugando, porque en Finlandia, aunque estamos en las casas, podemos salir afuera a jugar. Y acá también la pregunta si afecta la calidad de aprendizaje, que tienen que virtualmente abrir muchas ventanas, y si tienen juegos en línea, etcétera. Creo que eso es una cosa que los padres están mirando muy bien en Finlandia, especialmente cuando es un caso de los niños más chiquititos, que tienen su tiempo cierto para estar con sus computadoras haciendo sus tareas y después termina el tiempo de hacer tareas. Así que en Finlandia los padres están como siguiendo mucho el proceso de aprendizaje con los niños más chiquititos. Y los más grandes después obviamente pueden tener algunos juegos, así pueden tener un poco menos de concentración, pero realmente lo que yo he escuchado como comentarios de diferentes profesores, que muchos jóvenes han estado muy entusiasmados por poder usar tecnología para aprender los temas de escuela, porque muchas veces los jóvenes son más capaces para hacer las tecnologías que los profesores realmente, como son la generación más joven. Y obviamente en este ejemplo después si no hay manera como hacer una reunión juntos en América Latina, después profesores pueden construir una como horario o programa diario para los niños que manden después con sus tareas a casa y intentan de esta manera también tener algunas otras cosas para hacer que estudiar, porque en Finlandia nosotros realmente pensamos que cuando niños tienen que movilizar regularmente para poder aprender. Y acá también es un buen comentario que es que educación virtual es un asunto de planeación, que está diciendo Jaime, y que es importante hacerlo antes que entrar a la clase, y es totalmente cierto. Como yo dije antes, que toda la enseñanza empieza desde la planificación para ver cuáles son objetivos y después pensando cuáles son los métodos de enseñanza. Así que es totalmente la misma cosa con el uso de tecnología. Y ahí hay una pregunta difícil sobre la falta de conexiones, pero creo que eso podemos hablar más tarde después. Muy bien, después el ejemplo número 2 es sobre el grado 4. En Finlandia los niños tienen 10 años cuando están en 4 grado y la asignatura es biología, y ahora el tema ha sido las plantas en diferentes áreas, así que los niños han estado estudiando qué plantas hay cerca de sus casas o otras partes de Finlandia, etcétera. Y acá el objetivo de esta clase especial ha sido que los estudiantes reconocen las plantas típicas de su alrededor, y en eso como lo han hecho es que el profesor ha enviado las instrucciones para los estudiantes, que los estudiantes han leído estos independientemente, y después la instrucción ha sido que vaya afuera, investiga qué tipo de plantas hay allá, saca fotos, analiza qué tipo de plantas hay, qué diferencias hay, qué cosas comunes hay, qué plantas, por ejemplo, qué tipo de árboles hay lo más. Y después los niños van allá afuera, están investigando, pueden sacar fotos con sus celulares y después mandan a sus profesores.
incluyendo un análisis de plantas que han encontrado, no solamente las fotos. Y después de eso, cuando han hecho eso, los profesores van a dar una retroalimentación a distancia, así que tienen otra vez una herramienta tecnológica donde después pueden mandar sus comentarios, sus tareas, que fue bien, que hay para desarrollar, y etcétera. Y en este ejemplo es interesante ahora pensar qué los niños realmente están aprendiendo. Cuando yo mostré más antes esta diapositiva de las competencias diferentes que hoy día toca aprender en esta era de tecnología, entonces no es solamente la asignatura, no es solamente la biología y las plantas diferentes que hay. Es también en esta tarea especial, los niños han aprendido trabajo independiente cuando han recibido las instrucciones para ir a investigar, hacer sus tareas independientes y después mandar los resultados para su profesor. También han aprendido a aprender, es una habilidad muy importante hoy día, que no solamente se recibe la información como ya lista, sino que cada uno aprende a aprender cosas nuevas. Eso aprendizaje pasó cuando se fueron allá afuera sacando las fotos, analizando las plantas diferentes. También, como yo estaba hablando que en Finlandia pensamos que es muy importante hacer un poco de deporte, de ir al aire libre para hacer pensamientos frescos. Eso también era parte de esta tarea. Y también al mismo tiempo después, cuando sacaron las fotos, los mandaron a los profesores, han aprendido a usar la tecnología. Así que eso es, en este ejemplo ya podemos ver cómo la tecnología nos hace posible este tipo de cosas, aprendizajes que nosotros realmente necesitamos en esta vida que estamos viviendo ahora. Sí, claro, Johanna, creo que en los dos ejemplos que nos has dado hasta ahora, se observa cómo el diseño se planea diferente, no es el profesor explicando un contenido, sino justo cómo los estudiantes mismos van y a través de unas estrategias de trabajo independiente van a aprender, ¿no? Que eso es importantísimo. Como bien decíamos al inicio, la tecnología no es más que el medio. Aquí se ve cómo la planeación misma interviene en los resultados del proceso, ¿no? Sí. En esta, por ejemplo, se le invita a los niños que vayan, comparen las plantas, tomen sus fotos, documenten, se puede trabajar por proyectos de manera colaborativa, ¿no? Y en ese sentido, pues entra la tecnología a interactuar, ¿no? Es justo esa planeación, desde dónde es que estamos viendo, ¿no? Es una aula inversa totalmente. Sí, sí. Eso. Y después, el último ejemplo que tenemos es el grado 8. Ya son estudiantes más grandes, están estudiando historia y han tenido el tema ha sido la vida de Napoleón, este francés que ocupó casi toda la Europa en los años 1800 y algo. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, podría ser o Ecuador, podría ser el Simón Bolívar. Así que en este objetivo ha sido que los estudiantes conocen los momentos importantes de la vida de Napoleón y su significancia en la historia. Y como después, como ya son también estudiantes más grandes, obviamente otra vez el profesor ha empezado a pensar cómo ellos van a aprender los importantes momentos de la vida y su significancia. Entonces, ¿qué ha hecho el profesor? Tienen primero una video lectura juntos con todo el clase, donde el profesor hace una introducción al tema y también colecciona el preconocimiento de los estudiantes sobre el tema, porque eso es también siempre importante para un profesor saber qué saben ya los niños, estudiantes y niños de este tema, para también después poder como liderar la discusión o facilitar la discusión.
Y eso también cuando usamos la tecnología podemos hacer una herramienta de cuestionarios o otra manera para preguntar. Y después de esta como parte instrucción, les van a dar introducción, el profesor va a dar instrucciones para la tarea grupal. Y en esta tarea grupal la idea es que los estudiantes van a dividir a partes como grupos más chiquititos y cada grupo va a recibir una edad de Napoleón. Por ejemplo, o van a estudiar el niñez de Napoleón o el tiempo de escolar de Napoleón o juventud. Después un grupo va a estudiar su tiempo cuando era adulto y después, etcétera, los últimos años. Y después cada grupo, usando unas herramientas tecnológicas, pueden allá estudiar juntos el tema, pueden investigar, buscar información de internet o si tienen sus libros de historia, leer estos, etcétera. Y después juntos allá usando la herramienta del internet preparan una presentación para el resto del grupo. Y después, cuando todos los grupos están listos, van a presentarlos a sus grupos, a otros grupos, a otra clase. Y en esta manera, durante este proceso, el profesor obviamente tiene acceso porque en la herramienta tienen como diferentes espacios para cada grupo. El profesor siempre puede entrar a cada grupo, seguir el trabajo que están escuchando, pueden ver los documentos que están desarrollando, escuchar las charlas que tienen allá. Y después tienen la presentación juntos. Entonces, en este modelo ya otra vez el profesor ya no está enseñando adelante de un clase o adelante en una videolectura cómo era Napoleón, cómo era su vida, por qué era importante, sino después hay instrucciones y los estudiantes lo hacen toda esta búsqueda ellos mismos. Y acá otra vez este ejemplo, ¿qué más están aprendiendo los estudiantes además de la vida de Napoleón? Está aprendiendo cooperación y comunicación cuando están haciendo los trabajos grupales y cuando están presentando también sus trabajos a otros estudiantes. Otra vez están a aprender cuando están buscando la información, haciendo las cosas ellos mismos. Están aprendiendo análisis y argumentación cuando están trabajando en el grupo. Un estudiante puede tener una opinión, otro puede tener otra opinión. Y después argumentación cuando están también hablando de estos temas. Y obviamente otra vez están aprendiendo a usar la tecnología. Así que en esta manera estar aprendiendo las competencias extensas, aunque están aprendiendo en distancia. Sí, muchas gracias, Johanna. Mira, estamos viendo acá, veo algunas preguntas que creo que son muy propicias contestar ahora. De un lado, el tema de evaluación, tú estás, en los ejemplos has ido poniendo como las otras competencias extensas. ¿Cómo están evaluando, por ejemplo, comunicación, aprender a aprender, análisis, trabajo en equipo, que la veíamos en la anterior? ¿Cómo se hace la evaluación en estos procesos de un lado? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo identificas estas dificultades de aprendizaje y cómo se maneja el tema de la inclusión, por ejemplo, en este modelo? Que son como dos preguntas que están ahí en el auditorio. Muy bien, gracias. Bueno, primero la evaluación en general. Cuando hablamos de evaluación, como yo dije, se puede hacer una preevaluación de preconocimientos para que el profesor sepa el nivel básico cuando se empieza a estudiar un tema. Después el profesor puede evaluar el proceso, puede ver cómo que saben durante el proceso, puede ver cuáles son las cosas difíciles. Por ejemplo, en este tema, cuando están haciendo los trabajos grupales, entonces el profesor puede seguir el trabajo grupal, escuchar las conversas, ver la presentación. Ya durante este proceso, cuando los estudiantes están estudiando, puede evaluar si los estudiantes realmente entienden o no entienden, y así pueden ayudarles a seguir adelante
con su trabajo, preguntando las preguntas claves o apoyando si tienen unos malentendimientos, etcétera. Y después, otra vez, cuando está lista la presentación que hacen, realmente en esta presentación el maestro o el profesor ya puede ver si han aprendido las cosas, porque si han incluido como si han respondido a las preguntas importantes que han estado en las instrucciones de la tarea, ya pueden ver que realmente han entendido. Así que en esta manera, en este tercer ejemplo, por ejemplo, no se necesita una prueba como tradicional, que yo sé que en muchos países están muy acostumbrados a hacer unas pruebas escritas. Porque ¿para qué? El profesor ya puede ver si saben o no saben. Y obviamente en Finlandia después en currícula hay como se han definido diferentes niveles con entendimientos de cada tema, y cuando después el profesor está como comparando las metas de aprendizaje con los resultados de presentaciones que hacen los estudiantes, puede evaluar el grado de aprendizaje. Y después, otra pregunta fue sobre la... La siguiente es el proceso de aprendizaje. Ajá, ¿cómo sabes si hay dificultad en ese proceso y cómo se atiende la inclusión? ¿Cómo se hace el proceso de inclusión cuando tienes estudiantes con diferentes, digamos, retos de aprendizaje? Muy bien. Entonces, la inclusión puede ser, por ejemplo, que cuando el profesor forma los grupos, ya puede como siempre se piensa es muy importante primero conocer los estudiantes. En esta manera que sabe que, ok, él es más fuerte en eso, ella está más práctica en eso. Y después, cuando el profesor está formando los grupos, puede ya decidir, ok, yo junto esta persona, este estudiante con esta persona, estudiante, porque después puede ser que ellos van a ayudar a uno u otro, que puede ser que un estudiante tiene fortalezas en una cosa y otro estudiante tiene fortalezas en otra cosa. Entonces, cuando forma el grupo, ya puede pensar esta dinámica grupal en los trabajos. Y obviamente después, cuando los grupos están haciendo los trabajos, ellos mismos están produciendo los materiales, están trabajando en los grupos más chiquititos. Eso una manera aplica a todos los estudiantes participan más, y en esta manera también es más fácil para el profesor darse cuenta si alguien no entiende o si alguien tiene problemas de aprender algún tema especial. Y después, cuando están haciendo los trabajos grupales y cuando el profesor se da cuenta que, estos estudiantes ya saben todo, ellos no necesitan ayuda tanto. Entonces, el profesor puede poner más atención a los estudiantes que necesitan más ayuda. Entonces, en esta manera se puede tomar en cuenta la inclusión. Y lo interesante es con estas experiencias ahora en Finlandia, que hay experiencias que los estudiantes que son muy tímidos y no participan mucho en las clases normalmente, ellos realmente, ellos están mucho más, como les digo, ellos han recibido más de aprender o estudiar a distancia, porque ellos pueden hacerlos como en tranquilidad y ojalá no tienen como distracción de otros estudiantes alrededor de ellos. Así que claro que hay otros estudiantes para quienes es mejor trabajar como en presente, pero hay también estudiantes que realmente para quienes es bueno este tipo de aprendizaje a distancia. Ok, muchas gracias, Johanna. Entonces, parte fundamental del éxito yo creo que es evaluar el proceso, ¿no? Como bien dices, ¿no? No solamente nos fijamos en puntualmente una evaluación, sino cómo podemos evaluar ese proceso. Sí. Y algo que me parece también muy interesante, lo que de alguna manera subrayas el tema de psicología positiva, ¿no? Trabajar sobre las fortalezas, ¿no? Cómo en el grupo
se van viendo las fortalezas y se apoyan en esas fortalezas para sacar adelante, ¿no? Y cómo finalmente esta misma situación nos ha llevado a estudiantes que tienen que son más tímidos, como nos decías, ¿no? A encontrar un espacio en donde se pueden desarrollar de manera como más fluida, porque tienen sus tiempos y sus espacios sin que sientan como un poco la presión, ¿verdad? Sí. Eso. Muchas gracias, Johanna. Tenemos yo creo que un par de preguntas más. Hay una pregunta ya como muy puntual del modelo de Finlandia. Una, de un lado, ¿cuántas asignaturas están llevando día a día los estudiantes en este momento, no? En el día a día, en este modelo y en general en un momento tradicional, ¿no? En el que no estamos en esta pandemia. Y actualmente, ¿cuántas asignaturas están llevando? ¿Y cuántos alumnos más o menos tiene un profesor por cada grupo? Son preguntas que están aquí en el chat, luego te paso otra. Muy bien, gracias. Ahora tengo que decir que tendría que empezar a calcular cuántas asignaturas tenemos. Bueno. Pero en un día, digamos en un día. Que un día, ok. Un día en los primeros grados tenemos 4 o 5 asignaturas, digo. Máximo 5, y después en Finlandia, como está el sistema, es que los estudiantes están en la escuela básica, son 9 años, y los 6 primeros años es como escuela primaria, y después el 3 años es como escuela, no sé si llama como secundaria, y después de estos 9 años tenemos colegio, que es 3 años. Así que los niños más chiquititos normalmente estudian. En Finlandia los días de estudio son muy cortos. Los niños chiquitos estudian como 4, máximo 5 horas diariamente, y después los niños más grandes estudian 6 horas diariamente. Y ahora están estudiando las mismas asignaturas como en una situación normal. Solamente, como dije, que como tenemos, por ejemplo, deporte, ahora y normalmente en las escuelas pueden jugar diferentes juegos, algo así. Ahora la tarea puede ser que ahora tienen que ir afuera y jugar. Y también, obviamente, ahora los profesores han un poco modificado los contenidos de la enseñanza. En Finlandia hay muchas profesoras que dicen que, ok, ahora cuando es un tiempo muy especial para los niños, es importante que están entretenidos, que están mentalmente bien y que tienen unos días con actividades que no son, ¿cómo les digo? Unas actividades que tienen algún sentido en esta situación. Y después, aunque no va a aprender todas las cosas que son como objetivos de la enseñanza en sus grados, eso no es una cosa tan grave, porque todavía este tiempo que están en las casas es bastante corto. Después pueden como estudiar en el año que viene, como seguir o estudiar las cosas que ojalá faltan ahora estudiar. Así que de esta manera en Finlandia nosotros pensamos mucho el bienestar de los niños, las cosas emocionales, cosas mentales, pensando cómo, porque claro, para los niños es muy duro estar en la casa cerrados, sin muchos amigos, sin ver ellos en su forma normal. Así que también la idea de ahora la escuela que estamos haciendo es también buscar a ellos unas cosas importantes para hacer. Sí, creo que se une mucho a una pregunta que ven en el auditorio, que en estos momentos, ¿qué priorizábamos, no? ¿Los aprendizajes o toda la parte, atender toda la parte emocional que nos rodea, no? Sí. Un poco que nos contaras frente a esto, ¿no? Sí, eso, porque en Finlandia como la meta de la educación no es solamente aprender las cosas como los conocimientos que hablamos antes, sino es más como complejo, que queremos apoyar el desarrollo total de los niños, que estar mentalmente bien, son felices,
son como capaces de seguir adelante muy bien en sus vidas. Así que este tipo de cómo es tan especial es aún más importante que normalmente creo, como apoyar los niños en manera mental. Muchas gracias. Y también había una pregunta en el auditorio de el papel de los padres de familia, ¿no? Creo que no sé cómo está haciendo la situación en Finlandia, pero en América Latina y lo que he visto en Colombia y en México también, tenemos los extremos, ¿no? El papá que quiere estar ahí permanentemente y casi como ya te ve en clase virtual, quiere opinar con la maestra, o aquello que está muy distante y se perdieron todos los hábitos que tienes en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo es el rol del padre en este proceso? Bueno, realmente creo que es muy duro porque por lo menos en Finlandia los padres están al mismo tiempo en la casa con los niños, intentando ayudarles con sus tareas de la escuela y también intentando hacer su propio trabajo. Así que en este sentido creo que es muy duro acá en Finlandia y creo que es la misma situación en otros países también. Pero bueno, creo que depende mucho el papel de los padres depende mucho de la edad de los niños. Cuando más chiquitos los niños o estudiantes están, más se necesita apoyo de los padres. Y cuando son más grandes, no necesitan ayuda tanto. Ya saben usar las herramientas, ya tienen la responsabilidad de estudiar, etc. Una cosa acá en Finlandia es que nuestros niños aprender a ser bastante independientes desde los muy chiquititos. Es algo justamente esto, aprender a hacer las cosas ellos mismos independientemente. Y eso es algo que también enseñamos desde la guardería de la primera infancia para los niños. Entonces, muchas veces cuando ya los niños pueden que van a ver las tareas juntos con sus padres y después empiezan a hacerlo. Si no entienden algo, preguntan de sus padres y los padres ayudan si pueden. Pero generalmente en Finlandia padres no involucran tanto a la enseñanza en las escuelas, porque nosotros tenemos una buena confianza con nuestros profesores que saben enseñar, saben qué están haciendo y no tenemos esta necesidad para estar preguntando qué están aprendiendo y si todo está bien, etcétera. Así que este es muy diferente de muchos otros países, yo lo sé. Sí, evidentemente es una realidad, ¿no? Diferente acá. Sí. Aquí todavía queremos estar como supervisando y de hecho en las casas hemos visto que los trabajos no se les, esa parte de los hábitos y todo como que se pierden y no hay esa constancia también, ese papel como que se desdibuja un poco. Una pregunta que había ahí, en estos procesos de planeación, por ejemplo, de este ejemplo que nos muestras y de los otros, ¿interviene un equipo interdisciplinar, interviene solo el maestro? ¿Cómo hace este proceso de planeación? De enseñanza. Sí, de este proceso de planeación de la enseñanza. ¿Generalmente o ahora? Generalmente y ahora. Ok, bueno, porque creo que esas son dos cosas bastante diferentes. En Finlandia, en las escuelas, generalmente en Finlandia el papel de los profesores es muy independiente. Los profesores planifican ellos mismos sus clases, los métodos que usan, planifican el ritmo de la enseñanza, etcétera. Así que ellos no hay una supervisión tan grande por parte de los dirigentes que están los profesores haciendo. Pero también, obviamente, los profesores planifican mucho juntos. Entonces, en Finlandia, cada semana los profesores tienen como una reunión juntos que están hablando de los temas de aprendizaje, de enseñanza, si tienen unos cursos juntos, etcétera. Así que siempre, aunque tienen la independencia de planificar su propia enseñanza, siempre hacen la cooperación. Y lo que es también importante es que en Finlandia, en escuela, siempre cuando hay una clase, después hay una pausa de 15 minutos. Los niños siempre van a jugar afuera, tener el aire libre y regresan a las clases. Y durante estas pausas, normalmente los profesores van a los cuartos para los profesores y allá siempre pueden cambiar los pensamientos y ideas. Obviamente no es mucho tiempo, pero en esta manera es muy típico como compartir las cosas juntos.
Y ahora, en este tiempo de corona, creo que los profesores son mucho más solos que normalmente, pero obviamente tienen sus reuniones regulares con los otros profesores, con los dirigentes de las escuelas para planificar cómo implementar la educación en esta situación muy, muy diferente. Y acá yo veo que hay unas preguntas que por favor que retomen el tema de los más pequeños de la guardería. Entonces, en las guarderías, ¿cómo se planifica la enseñanza? Es así que en los grupos, si, dependiendo un poco de edad, pero por ejemplo, si hay niños desde 3 a 5 años, después en grupo hay máximo 21 niños y siempre hay 3 adultos. Y estos 3 adultos hay un profesor de primera infancia y 2 como ayudantes. Y ellos siempre planifican juntos las enseñanzas o los temas de su grupo. Pero tengo que ahora, eso solamente añado que, perdón, no hablar mucho de la primera infancia o preescolar, pero el tema es que en Finlandia la educación en primera infancia es muy diferente. Por ejemplo, ahora yo estoy en la casa con mi niña con casi 4 años y no tienen este tipo de currícula para aprender cosas muy exactas como en América Latina. Y por eso nosotros no recibimos instrucciones que hacer con los niños en la casa o no tienen que aprender unos temas muy especiales. En la currícula de los niños están como concentrado a como capacidad de expresarse o a moverse o este tipo de más anchos, digo yo. Ok, sí, era lo que decíamos al principio, ¿no? Que Finlandia la edad escolar no estaba arreglada así como acá. Muchísimas gracias, sí. Johanna. Pues tenemos muchas preguntas del auditorio. Ya va a entrar Pau también para que nos comente cómo va a ser la dinámica para seguir trabajando contigo. Muy interesante. Gracias. Bueno, sí, yo creo que tendríamos muchísimas preguntas más, ¿verdad, Johanna? Aquí tenemos un montón de preguntas que hemos marcado con rojo en nuestra presentación. Okay, para todos. ¿Qué sigue ahora, Johanna? Como para darle a todos la tranquilidad que vamos a estar contestando ese montón de preguntas. Les acabo de compartir ahí en el chat el grupo que tenemos de Facebook, donde tenemos ya un grupo de profes en donde nos compartimos información. Muchas de estas preguntas te las haremos llegar a ti y de alguna forma estaremos creando comunidad. Creo que lo importante ahora es empezar a generar estas conversaciones para que vuelva otra vez, ¿verdad? El tema sobre todos, como para que podamos estar nuevamente conectados. A todos les va a llegar la presentación. Todos van a tener tu presentación también, además del video grabado, y a través de ese espacio que tenemos allí en Facebook, pues vamos a estar también, obviamente, Yadira y todos los colegas en México invitados para que ahí empezamos como a compartir experiencias. Con Colo Group, específicamente contigo, Johanna, vienen muchos proyectos a futuro, entonces también a través de este grupo de Facebook les estaremos contando qué vamos a hacer con Finlandia, cuáles son los planes en nuestra alianza de trabajo conjunto. Pronto pues tendrán noticias desde Finlandia, desde Colo Group, que es nuestro partner en estos temas, y les estaremos compartiendo información. De nuestra parte, eso es agradecerles a todos los que participaron, a estas casi 220 personas que tuvimos permanentemente conectadas en nuestra conversación. Yadir, a ti, muchísimas gracias. Johanna, Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Veo varias personas de Colegio Merici, de Curugui. Buenas noches para ti. Muy buenas noches. Les estaremos contando a todos pronto noticias desde Finlandia para que nos sigan en nuestras redes sociales. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches, Johanna. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao.